Mi novia me pidió que vendiera mi PlayStation para pagar su cirugía de emergencia, pero al llegar al hospital descubrí que ella no estaba en operación, sino en el registro civil casándose con mi mejor amigo. Llevo 3 años con Emma, 3 años en los que honestamente pensé que había encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida, y cuando digo que la amaba no es exageración barata de esas que la gente suelta sin pensar. La amaba de verdad, con todo lo que eso implica, con sus manías raras de ordenar los platos por color en la alacena, con su obsesión por ver documentales de crímenes reales a las 3 de la mañana. Con esa risa escandalosa que hacía que la gente volteara en los restaurantes pero que a mí me parecía lo más hermoso del mundo. Nos conocimos en una fiesta absurda de la universidad, una de esas donde todos fingen estar pasándola increíble pero en realidad están incómodos. Yo estaba en una esquina con mi cerveza tratando de no lucir como el perdedor que claramente era en ese contexto social. Y ella se acercó porque según me dijo después le pareció tierno que estuviera jugando Tetris en mi celular en lugar de intentar socializar como los demás. Empezamos a platicar de videojuegos y resultó que también le gustaban. No era de esas personas que fingen interés para caerte bien, genuinamente sabía de qué hablaba, podía discutir sobre mecánicas de juego, narrativas, diseño de niveles, y eso para mí fue como encontrar un unicornio. La relación fluyó natural, sin forzar nada, nos mudamos juntos después del primer año, un departamento pequeño pero nuestro, donde armamos una especie de cueva gamer en la sala con mi PlayStation 5 que me había costado meses de ahorro conseguir. No solo por el precio sino porque en ese entonces estaban agotadas en todos lados, tuve que estar pendiente de alertas de stock, pelearme con bots en páginas web. Hasta le compré a un revendedor pagando de más porque era mi regalo de cumpleaños para mí mismo y lo quería ya. Emma siempre decía que entendía mi pasión por los videojuegos, que no era como otras novias que se quejaban del tiempo que sus parejas pasaban frente a la pantalla, ella incluso jugaba conmigo. Teníamos nuestras noches de cooperativo donde pasábamos horas intentando completar misiones imposibles, riéndonos cuando alguno metía la pata, gritando de emoción cuando lográbamos algo difícil. Esos momentos eran puros, sin pretensiones. Solo 2 personas disfrutando estar juntas. Mi mejor amigo Marcos era parte importante de ese círculo, lo conocía desde la secundaria, habíamos pasado por todo juntos, decepciones amorosas, fracasos escolares, celebraciones. Él era ese tipo de amigo que te contesta el teléfono a las 4 de la mañana si necesitas hablar, el que te presta dinero sin preguntar para qué, el que defiende tu nombre cuando no estás presente. Cuando Emma y yo nos hicimos novios él fue de los primeros en conocerla y se llevaron bien desde el inicio, tanto que a veces los 3 salíamos juntos, íbamos al cine, a comer, a bares. Y nunca sentí esa tensión rara que a veces surge cuando tu pareja y tu mejor amigo no se soportan, al contrario, parecía que habíamos formado un trío perfecto de amistad. Todo cambió hace 2 semanas un martes en la tarde, yo estaba trabajando desde casa cuando Emma llegó del súper con las bolsas en la mano pero con una cara que no era normal, estaba pálida. Se le notaba el sudor en la frente y cuando le pregunté qué le pasaba me dijo que se sentía rara, que le dolía el estómago de una forma que nunca había sentido. Al principio pensamos que sería algo que comió mal, tal vez una intoxicación leve. Le di un té, la acosté en la cama y pensé que con descanso se le pasaría. Pero conforme fueron pasando las horas el dolor empeoró, Emma empezó a retorcerse literalmente, a gemir de dolor y yo entré en pánico porque nunca la había visto así. Llamé a emergencias y la llevaron al hospital en ambulancia mientras yo lo seguía en mi carro rezando para que no fuera nada grave. En el hospital la atendieron rápido, le hicieron estudios, análisis de sangre, ultrasonidos, y después de lo que se sintieron como horas eternas salió un doctor con cara seria a decirme que Emma tenía un quiste ovárico que se había complicado. Que necesitaba cirugía de emergencia porque había riesgo de que se reventara y causara una infección que podía ser mortal. Yo me quedé paralizado procesando esa información, mortal. Esa palabra rebotaba en mi cabeza sin poder asimilarla. Le pregunté al doctor qué teníamos que hacer y él me explicó que la operación era urgente pero que el seguro de Emma no cubría todo, que íbamos a tener que pagar una parte importante de nuestro bolsillo, como 30,000 pesos. Una cantidad que para nosotros que vivíamos al día con nuestros sueldos era imposible de conseguir así de rápido. Emma estaba sedada cuando entré a verla, conectada a monitores, con una bata de hospital que la hacía ver más vulnerable de lo que nunca la había visto. Me tomó la mano y con la voz entrecortada me dijo que tenía miedo, que no quería morirse, que necesitaba esa operación pero que no teníamos el dinero. Yo le prometí que iba a conseguirlo, que no se preocupara, que yo me encargaba de todo. Salí de ese cuarto con una determinación que no sabía que tenía. Llamé a mi mamá pero ella apenas tenía para sus gastos, a mi hermano que está pagando su casa, a conocidos, a compañeros de trabajo.
Nadie tenía esa cantidad disponible y los bancos no te prestan así de rápido sin un historial crediticio perfecto que yo no tenía. Fue entonces cuando vi mi PlayStation 5 en la sala del departamento, esa consola que representaba meses de esfuerzo, de ilusión, de horas de entretenimiento. Pensé en todas las noches que pasé jugando, en lo mucho que significaba para mí tenerla. Pero después pensé en Emma en esa cama de hospital con miedo de morirse y la decisión fue instantánea. Publiqué la consola en todos los grupos de compra-venta que encontré, la puse en un precio justo pero urgente. 25,000 pesos con 2 controles y 10 juegos, en menos de 2 horas tenía como 15 mensajes de interesados, coordiné con uno que parecía serio, quedamos de vernos en un centro comercial para hacer la transacción, agarré la consola. La limpié por última vez sintiéndome ridículo por estar tan sentimental con un objeto pero así era, la metí en su caja original que había guardado porque soy de esos que guardan las cajas de todo, y me fui al punto de encuentro. El tipo llegó puntual, revisó que todo funcionara, me pagó en efectivo y yo me quedé ahí parado con el dinero en la mano sintiendo un vacío raro, como si hubiera vendido una parte de mí. Pero inmediatamente me sacudí esa sensación porque estaba haciendo lo correcto, estaba salvando a la persona que amaba, regresé al departamento. Agarré otros 5,000 pesos que tenía ahorrados para emergencias y me fui directo al hospital dispuesto a pagar lo que hiciera falta para que operaran a Emma. Cuando llegué a recepción todo confiado con mi fajo de billetes en la mano le dije a la señorita que venía a pagar la cirugía de Emma Rodríguez, ella me miró confundida, revisó su computadora. Frunció el ceño y me dijo que no había ninguna Emma Rodríguez registrada en cirugía, yo insistí pensando que era un error del sistema, le di más datos, la fecha de ingreso, el número de cuarto, todo, y ella volvió a revisar con más cuidado esta vez. Después me miró con una expresión que no supe interpretar y me dijo que efectivamente Emma había estado internada pero que había sido dada de alta hace como una hora, que se había ido por su propio pie. Que no hubo ninguna cirugía programada ni mucho menos realizada. Me quedé ahí parado frente al mostrador de recepción sintiendo como el piso se movía bajo mis pies, tratando de procesar lo que la enfermera acababa de decirme, que Emma se había ido por su propio pie, que no hubo cirugía. Que literalmente me habían dado de alta hace una hora, nada de eso tenía sentido en mi cabeza, marqué a su celular con las manos temblando y me mandó directo al buzón, volví a marcar, buzón otra vez, mandé mensajes preguntándole dónde estaba. Si estaba bien, qué había pasado con la operación, porque no me había dicho que le habían dado de alta, los mensajes se quedaron en enviados sin las palomitas de leído que confirmaran que los había visto. Llamé a Marcos porque no sabía con quién más hablar, necesitaba contarle a alguien lo que estaba pasando, desahogarme, pedirle consejo, él era mi mejor amigo y siempre sabía qué decir en momentos de crisis. Su teléfono también mandó directo al buzón y eso me pareció raro porque Marcos nunca apagaba su celular, era de esas personas que están conectadas 24/7, adicto a las redes sociales y a contestar mensajes inmediatamente. Que los dos tuvieran el teléfono apagado al mismo tiempo no podía ser coincidencia, pero mi cerebro todavía no estaba haciendo las conexiones obvias, todavía quería creer que había una explicación lógica para todo esto. Le pregunté a la enfermera si podía decirme algo más, si Emma había dejado algún mensaje, si alguien la había recogido, y ella me dijo que no podía darme esa información por privacidad pero que recordaba haberla visto salir con un hombre alto, moreno, que parecía que la estaba esperando. La descripción calzaba perfectamente con Marcos y sentí como si me hubieran metido un puño en el estómago, salí del hospital caminando como zombie hacia mi carro. Metí la llave en el encendido pero no arranqué, me quedé ahí sentado tratando de encontrarle sentido a las piezas del rompecabezas que empezaban a acomodarse en mi mente formando una imagen que no quería ver. Manejé de regreso al departamento con el piloto automático puesto, esquivando coches sin realmente prestar atención, milagrosamente llegué sin chocar, subí las escaleras de 2 en 2. Abrí la puerta esperando encontrar a Emma ahí con alguna explicación razonable de por qué se había ido del hospital sin decirme, por qué no contestaba el teléfono, por qué Marcos tampoco daba señales de vida, pero el departamento estaba vacío. Silencioso, con esa quietud incómoda que te hace escuchar tu propia respiración. Fui directo al closet de Emma y lo primero que noté fue que faltaba su maleta, esa maleta rosa grande que usaba cuando íbamos de viaje. Abrí los cajones y estaban vacíos, la mitad de su ropa ya no estaba, sus artículos del baño tampoco. El cepillo de dientes, el maquillaje, todo lo esencial se había ido. En la mesita de noche había un sobre con mi nombre escrito en su letra, lo agarré sintiendo cómo me temblaban las manos. Dentro había una carta y mientras la leía sentía como cada palabra era una puñalada, decía que lo sentía, que nunca planeó que las cosas terminaran así.
Que conoció a Marcos cuando nosotros ya llevábamos como un año juntos y que al principio solo eran amigos, pero que con el tiempo se dio cuenta de que lo que sentía por él era diferente, más intenso, más real. Que conmigo se sentía cómoda y segura, pero que con Marcos se sentía viva, que llevaban 6 meses viéndose a mis espaldas, que el quiste ovárico sí había sido real pero que se resolvió solo con medicamento y reposo. Que la cirugía de emergencia había sido una mentira para conseguir dinero porque necesitaban 30,000 pesos para pagar el registro civil, la fiesta pequeña y la luna de miel que tenían planeada. Que en ese mismo momento, mientras yo leía esa carta, ellos ya estaban casados, que se iban a ir a Cancún una semana y que cuando regresaran vendrían por el resto de las cosas de Emma, que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Que me deseaba lo mejor, que había sido una buena etapa de su vida pero que ya era momento de seguir adelante. Leí esa carta 3 veces porque mi cerebro se negaba a aceptar lo que estaba leyendo. 6 meses, habían estado juntos 6 meses mientras yo vivía en mi burbuja feliz pensando que teníamos una relación sólida, mientras compartíamos cama, mientras hacíamos planes a futuro, mientras yo vendía mi PlayStation para salvarle la vida a alguien que me estaba traicionando de la forma más vil posible. Usaron mi amor como herramienta para financiar su boda. Me hicieron creer que Emma se estaba muriendo para sacarme el dinero. Marcos, mi mejor amigo desde la secundaria, el tipo que conocía todos mis secretos, todas mis inseguridades, el que se supone que te cuida las espaldas, no que te las apuñala. Me senté en el sillón de la sala donde ya no estaba mi PlayStation y me quedé viendo la pared durante horas sin moverme, sin llorar siquiera, en un estado de shock que no me dejaba procesar emociones. Solo había un vacío enorme en mi pecho. Como si me hubieran arrancado algo vital y estuviera sangrando internamente sin que nadie pudiera verlo. El teléfono sonó varias veces con mensajes de trabajo que ignoré, notificaciones de redes sociales que no abrí. El mundo seguía girando afuera, pero yo estaba congelado en ese momento, en esa sala vacía, con una carta en la mano y 30,000 pesos menos en mi cuenta. Cuando finalmente pude moverme ya era de noche, agarré mi celular y empecé a revisar todo. Busqué pistas que debía haber visto antes. Entré a las redes sociales de Emma y las tenía todas en privado, lo cual era nuevo porque antes eran públicas. Busqué el perfil de Marcos y también estaba privado. Me habían bloqueado de todas partes, literalmente me borraron de sus vidas digitales como si nunca hubiera existido. Revisé viejas conversaciones buscando señales y las encontré por todos lados. Mensajes de Emma diciendo que iba a salir con amigas cuando probablemente estaba con Marcos. Fotos que Marcos subía de lugares a los que según él iba solo pero que ahora veía con otros ojos. Probablemente Emma estaba ahí fuera de cuadro. Todas esas veces que los dos llegaban tarde a nuestras salidas grupales con excusas diferentes pero coordinadas, como a veces se miraban de una forma que yo interpreté como complicidad de amigos pero que era obviamente algo más. Llamé al tipo al que le vendí la PlayStation, le expliqué la situación desesperado, le rogué que me la vendiera de vuelta, que le pagaría más, que haría lo que fuera. Él me dijo que ya se la había regalado a su hijo para su cumpleaños y que el niño estaba feliz, que lo sentía mucho pero que no podía quitársela ahora. Colgué y aventé el teléfono contra el sillón con impotencia. No solo había perdido a mi novia y a mi mejor amigo, también había perdido mi consola, mis ahorros, mi dignidad, todo en un solo día por confiar en las personas equivocadas. Me quedé despierto toda la noche pensando en todas las formas en que podría vengarme, imaginando confrontaciones épicas donde les gritaba todo lo que pensaba, donde les hacía sentir aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Pero conforme fueron pasando las horas y la adrenalina se fue bajando, me di cuenta de que cualquier cosa que hicieran no iba a cambiar los hechos, no iba a traer de vuelta mi dinero, no iba a reparar la traición. Solo me iba a hacer quedar como el perdedor despechado que no sabe soltar, y eso era exactamente lo que ellos esperaban, que hiciera un drama, que les diera contenido para su historia de amor prohibido. Que fuera el villano en la narrativa donde ellos eran los protagonistas incomprendidos que lucharon contra todo por estar juntos. Al día siguiente me levanté sintiéndome como si me hubiera atropellado un tráiler, me bañé, me vestí, me fui a trabajar como autómata. Mis compañeros me preguntaron si estaba bien porque se me notaba la cara de muerto, pero les dije que solo era cansancio. Me senté en mi escritorio y traté de concentrarme en mis tareas, pero cada 5 minutos mi mente se iba a Emma y Marcos probablemente tirados en una playa de Cancún brindando con piñas coladas compradas con mi dinero. Riéndose de lo fácil que había sido engañarme, planeando su futuro juntos mientras yo intentaba reconstruir los pedazos de mi vida que ellos habían destrozado sin remordimiento alguno. Pasaron 5 días en los que básicamente funcioné en piloto automático, yendo al trabajo, regresando al departamento vacío, comiendo lo mínimo para sobrevivir.
durmiendo a ratos cuando el cerebro me lo permitía porque la mayoría de las noches me la pasaba despierto dándole vueltas a todo, reproduciendo conversaciones en mi mente buscando señales que debía haber visto. Momentos donde pude haberme dado cuenta pero elegí la ignorancia porque confiar era más fácil que sospechar. Entonces llegó el mensaje, era un sábado en la mañana, yo estaba tirado en el sillón viendo el techo sin ver realmente nada cuando mi celular vibró, era un número desconocido. Abrí el mensaje y era una foto de Emma y Marcos en la playa exactamente como me los había imaginado, bronceados, sonrientes, abrazados, con el mar de fondo y copas en la mano. Debajo del mensaje decía textualmente, gracias por hacer esto posible. Sin tu ayuda no hubiéramos podido cumplir nuestro sueño, eres un buen tipo aunque medio ingenuo, cuídate mucho. Me quedé viendo esa foto sintiendo como la poca dignidad que me quedaba se evaporaba, no solo me habían traicionado y robado, ahora se estaban burlando activamente, frotándome en la cara su felicidad construida sobre mi dolor. Era un nivel de crueldad que no creí que ninguno de los dos fuera capaz, especialmente Marcos que siempre había sido el buena onda del grupo, el que daba consejos sobre relaciones, el que decía que la lealtad entre amigos era sagrada. Aparentemente todo eso era pura actuación, puro discurso bonito que se esfumaba cuando había una chica de por medio. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, no fue dramático como en las películas donde el protagonista grita y avienta cosas, fue más bien silencioso, frío. Una decisión tranquila de que no iba a quedarme con los brazos cruzados mientras ellos disfrutaban su victoria, no iba a buscar venganza violenta ni ilegal, pero tampoco iba a ser el tonto que se queda callado y acepta el abuso. Agarré mi laptop. Me metí a todas las páginas de compra-venta donde había grupos activos de la ciudad, creé cuentas nuevas para que no me rastrearan, y publiqué la foto que me habían mandado con un texto simple y directo. Estos dos se llaman Emma Rodríguez y Marcos Vega, me robaron 30,000 pesos inventando una emergencia médica falsa para pagar su boda, tengan cuidado si los conocen o hacen negocios con ellos, son estafadores profesionales. Aquí está la evidencia de cómo se burlan después de robar, adjunté capturas de pantalla de la carta que Emma me dejó, de mensajes viejos donde me pedía el dinero para la supuesta cirugía. De todo lo que pudiera demostrar que no estaba inventando la historia por despecho. En menos de una hora las publicaciones empezaron a viralizarse, la gente comenzó a compartirlas, a comentar indignada, algunos conocidos mutuos que no sabían nada del asunto empezaron a enterarse, compañeros de trabajo de Marcos. Clientes del negocio donde trabajaba Emma, amigos de la familia, la bola de nieve creció y creció hasta que ya no pude seguir el rastro de todas las veces que la historia había sido compartida. Etiquetaron a Emma y Marcos en los posts aunque ellos me tenían bloqueado a mí, sus familias empezaron a recibir mensajes preguntando si era verdad, conocidos les escribían pidiéndoles explicaciones. El escándalo explotó de una forma que ni yo anticipé. Mi celular empezó a recibir llamadas de números desconocidos, la primera fue de la mamá de Emma, una señora que siempre había sido amable conmigo, llorando me preguntó si era verdad lo que estaba circulando en internet. Le confirmé cada detalle sin dramatizar nada, solo hechos, ella se disculpó 1000 veces en nombre de su hija, dijo que no tenía idea de nada de esto. Que Emma le había dicho que habían terminado de mutuo acuerdo hacía meses y que se iba a casar con un compañero de trabajo. Nunca mencionó que ese compañero de trabajo era mi mejor amigo ni que me habían sacado 30,000 pesos con una emergencia inventada, la señora estaba devastada, avergonzada. Me ofreció devolverme el dinero en pagos porque ella no tenía esa cantidad pero sentía que debía hacer algo para reparar el daño que su hija causó, le dije que no era necesario, que solo quería que supiera la verdad. Que no buscaba destruir a nadie solo exponer lo que había pasado. Después llamó el papá de Marcos, un señor serio con el que había convivido en varias ocasiones, asadas familiares, cumpleaños, ese tipo de eventos, su tono era completamente diferente, me gritó que era un resentido. Que estaba difamando a su hijo por internet porque no podía aceptar que Emma lo había elegido a él en lugar de a mí, que iba a demandarme por daño moral, que iba a hacer que me metieran a la cárcel por calumnia. Le dije con una calma que no sabía que tenía que todo lo que publiqué era verificable, que tenía evidencia de cada afirmación. Que si quería demandarme adelante pero que eso solo iba a hacer que más gente se enterara de lo que su hijo y Emma hicieron, se quedó callado unos segundos y luego colgó sin decir nada más. Las llamadas siguieron llegando, algunos amigos genuinamente preocupados preguntando si estaba bien, ofreciéndome apoyo, otros chismosos queriendo detalles morbosos para seguir alimentando el drama, bloqueé a la mayoría. Solo hablé con las personas que sabía que tenían buenas intenciones, uno de esos fue mi primo David que trabaja en redes sociales, él vio las publicaciones y me dijo que había sido inteligente en cómo manejé todo.
que al exponer los hechos sin insultar ni amenazar me posicioné como la víctima creíble mientras que Emma y Marcos quedaron como los villanos innegables. Me advirtió que probablemente intentarían dar su versión de la historia para limpiar su imagen, pero que iba a ser muy difícil porque la evidencia era contundente y la gente ya había tomado partido. Efectivamente, 3 días después Emma creó una cuenta nueva en redes sociales porque la anterior la había desactivado por la cantidad de mensajes negativos que recibía. Publicó un texto largo donde decía que sí, había terminado conmigo por Marcos, pero que no me habían robado nada, que el dinero de la cirugía se lo devolví completo, que yo estaba mintiendo por despecho porque no superaba que ella fuera feliz con alguien más. Que había sido una relación tóxica donde yo la manipulaba emocionalmente y Marcos la ayudó a salir de ahí, que ahora yo estaba usando internet para acosarlos y arruinar su matrimonio. Adjuntó fotos de nosotros en tiempos felices tratando de mostrar que todo había sido una relación normal que simplemente terminó. La narrativa estaba bien construida, debo admitir. Si yo no tuviera pruebas probablemente algunas personas le hubieran creído. Pero yo sí tenía pruebas. Subí un video a mi propia cuenta que había estado inactiva por meses. En el video mostré la carta completa que Emma me dejó donde literalmente admitía haber mentido sobre la cirugía para conseguir dinero. Mostré los recibos de la venta de mi PlayStation con fecha y hora, mostré los mensajes de texto donde Emma me suplicaba que consiguiera el dinero rápido porque la operación no podía esperar. Mostré el comprobante del hospital donde confirmaban que no hubo ninguna cirugía programada ni realizada. Básicamente desmantelé cada una de sus mentiras con evidencia irrefutable. El video se volvió viral también, miles de reproducciones. Cientos de comentarios apoyándome. La historia llegó incluso a páginas de noticias locales que cubrían el caso como ejemplo de estafas sentimentales. Emma borró su publicación a las pocas horas. Marcos nunca dijo nada públicamente. Ambos volvieron a desaparecer de redes sociales, bloquearon a medio mundo, se encerraron en su burbuja esperando que el escándalo pasara. Pero la realidad es que el internet no olvida. Sus nombres quedaron manchados. Cuando alguien buscaba sus nombres en Google, lo primero que aparecía era la historia de la estafa. Futuros empleadores lo verían, futuros amigos. Cualquier persona que hiciera una búsqueda básica antes de confiar en ellos se encontraría con todo esto. Recibí un mensaje de Marcos como 2 semanas después de que todo explotó. Era de madrugada, claramente había estado bebiendo por cómo escribía. Decía que lo sentía, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Que lo de Emma empezó como algo inocente y se les fue de las manos, que jamás planearon hacerme daño de esa forma, pero que cuando estás enamorado haces estupideces. Que la idea de la cirugía falsa había sido de Emma, no de él, pero que igual participó y eso lo hacía culpable, que entendía si nunca le perdonaba, pero que quería que supiera que nuestros años de amistad sí habían sido reales. Que no todo había sido mentira. Terminaba el mensaje pidiendo que por favor bajara las publicaciones, que ya habían aprendido la lección, que sus familias los estaban presionando, que Emma estaba teniendo ataques de ansiedad. Que él había perdido su trabajo porque sus jefes consideraron que alguien capaz de hacer eso no era confiable para manejar cuentas de clientes. Leí ese mensaje varias veces. Parte de mí sentía un poco de lástima porque al final habían sido mis personas importantes durante años, pero otra parte más grande recordaba la foto que me mandaron burlándose, la carta cruel. Los 6 meses de traición, los 30,000 pesos que nunca me devolvieron ni ofrecieron devolver hasta que todo explotó públicamente. No le contesté, simplemente dejé el mensaje en visto. No bajé ninguna publicación, no porque quisiera seguir castigándolo, sino porque sentía que la verdad merecía estar ahí afuera, que otras personas merecían saber con quién estaban tratando. Han pasado ya casi 3 meses desde todo esto. Dejé el departamento que compartía con Emma porque cada rincón me recordaba a ella. Me mudé a un lugar más pequeño pero que es completamente mío, sin fantasmas ni recuerdos dolorosos. Empecé terapia porque me di cuenta de que necesitaba procesar todo esto de forma saludable en lugar de guardármelo y dejar que me consuma. Mi terapeuta dice que hice bien en exponer la verdad, pero que también necesito soltar el enojo para poder seguir adelante, que aferrarme a la rabia solo me lastima a mí. Todavía estoy trabajando en eso. Algunos días son más fáciles que otros. Me compré otra PlayStation 5 hace un mes, tuve que volver a ahorrar, volver a pelearme con la disponibilidad en tiendas, pero cuando finalmente la tuve en mis manos sentí algo parecido a cerrar un ciclo. No es solo una consola. Es un símbolo de que puedo recuperar lo que perdí, de que puedo reconstruirme después de que intentaron destruirme. Juego solo ahora, sin Emma a mi lado. Y aunque al principio se sentía raro, poco a poco me he ido acostumbrando a disfrutar mi propia compañía, a no necesitar validación externa para sentirme completo.
Emma y Marco siguen juntos según supe por conocidos mutuos, se mudaron a otra ciudad tratando de empezar de cero donde nadie los conoce, donde el escándalo no los alcance. No sé si son felices o si la culpa los come por dentro. Honestamente ya no me importa tanto como antes, lo que sí sé es que construyeron su relación sobre mentiras, traición y el dolor de alguien más, y ese tipo de cimientos raramente sostienen algo duradero. Eventualmente lo que hicieron les va a pasar factura de una forma u otra, el karma existe aunque no sea de la forma dramática que la gente espera, a veces es simplemente tener que vivir sabiendo lo que hiciste, cargando esa culpa. Mirándote al espejo y reconociendo que lastimaste a alguien que no lo merecía. Yo por mi parte estoy aprendiendo a confiar de nuevo, lentamente, con precaución, salí en un par de citas que no llevaron a nada serio pero que me demostraron que no todas las personas son como Emma, que no todos los amigos son como Marcos. Que hay gente buena ahí afuera que valora la honestidad y la lealtad. Todavía tengo días malos donde me pregunto qué pude haber hecho diferente, si había señales que ignoré deliberadamente porque quería creer en el cuento de hadas. Pero mi terapeuta me recuerda que nada de esto fue mi culpa, que confiar en las personas que amas no es ingenuidad, es valentía, que ellos fueron quienes eligieron traicionar esa confianza, no yo quien la dio tontamente. La historia se volvió una especie de leyenda urbana en mi ciudad, la gente todavía la cuenta como advertencia. He escuchado versiones exageradas donde dicen que me robaron 100,000 pesos o que Emma fingió tener cáncer. La verdad se distorsiona conforme pasa de boca en boca, pero el mensaje central permanece: cuidado con quien confías, la gente es capaz de cualquier cosa cuando quiere algo suficientemente malo. Algunos me reconocen en la calle y me dicen que hice bien en exponer todo, otros piensan que me pasé y que debí manejar las cosas en privado. No puedo controlar lo que la gente opina ni me interesa hacerlo. Yo sé por qué hice lo que hice y puedo dormir tranquilo con esas decisiones. Si pudiera regresar en el tiempo no sé si cambiaría algo, tal vez hubiera sido más observador, tal vez hubiera cuestionado más, pero también pienso que esa experiencia, aunque dolorosa, me enseñó lecciones valiosas sobre las personas, sobre mí mismo. Sobre la importancia de poner límites y de no sacrificar todo por alguien que no haría lo mismo por ti. Vendí mi PlayStation pensando que estaba salvando una vida cuando en realidad estaba financiando una traición. Pero al final recuperé la consola y, algo más importante, recuperé mi dignidad, mi voz, mi capacidad de pararme firme y decir esto no está bien y no voy a pretender que lo está solo para mantener la paz. Emma y Marcos tomaron su decisión. Yo tomé la mía, ellos eligieron el camino fácil de la mentira y el engaño, yo elegí el camino difícil de la verdad y las consecuencias, no me arrepiento. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.